¿Alguien más quiere compartir algo referente al texto que estamos viendo? ¿O así estamos bien? ¿O así estamos bien? Bueno, entonces sigamos. Yo esta parte la he llamado "Oh sorpresa", ¿sí? Porque quiero explicarles algo que está en este texto y que está enfatizando algo muy claramente. Juan Marcos, ¿sí? Vemos que estas dos historias, lo que es la historia de Jairo y la historia de la mujer del flujo de sangre, son dos historias que obviamente nos están enseñando referente a la fe, ¿sí? Tener una fe humilde, tener una fe centrada en Cristo. ¿Y cuál es esa fe? Pues una fe que confía en el Señor, eh, en sus palabras y en todo lo que él ha hecho. Y es una fe que confía en el Señor porque simplemente Él es Dios, Él es el Señor, ¿cierto? Pero lo interesante también de aquí, y es quiero que ustedes analicen, es, ¿ustedes creen que estas dos historias están puestas en ese libro porque sí o hay una intención del autor? ¿Y cuál creen ustedes que es la intención del autor? ¿Qué pueden notar? Ustedes nunca se han preguntado eso. Ve, ¿y por qué esas dos historias están en ese capítulo 5? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, o simplemente, sí, Juan Marcos llegó y cogió el Evangelio de Marcos y dijo, yo en el capítulo 2 no voy a meter el nacimiento de ¿qué es el Evangelio? Sí. En el capítulo 2 voy a meter la historia de Juan el Bautista de la genealogía. En el capítulo y así. Y llegó al capítulo 5 y no, pues se me ocurre meterle la historia de Jairo y de la mujer del flujo de sangre y ya, y continuó con el relato. O si realmente hay una intención de parte del autor allí, el cual nos quiere enseñar algo muy enfático de quién es Jesús. ¿Ustedes qué piensan? Que sí tienen relación, porque igual ambos personajes creyeron en la palabra de Jesús, pues por encima del milagro creyeron en su palabra. Ok, bien, Pau. Entonces, quiero que ustedes cojan sus Biblias y hoy vamos a analizar esta parte. Cojan sus Biblias y miren el versículo 35 al 41 del capítulo 4, ¿de qué está hablando el texto? Ese pantalla es como más clarita, ¿no? Marcos 4, del 35 al 41. ¿Qué historia se ve ahí? ¿Qué relato me está marcando allí Marcos? La historia en Cristian, la que, ¿ah? ¿cuál? David, dile. La historia en la que Jesús calma como un fenómeno natural como del mar. Ajá, muy bien. Entonces, en ese texto, en el relato, nos muestra que Jesús está calmando la tempestad, como hay ahí en la diapositiva. Yo no sé por qué no miran las diapositivas. Jesús calma la tempestad, ¿cierto? Y del capítulo 5, del versículo el 1 hasta el 20, ¿cuál es la otra narración que Marcos está dando? La de la diapositiva. ¿Cuál es la de la diapositiva, papi? ¿Pero cuál es? La del Gadareno endemoniado. Ah, muy bien. Bien, entonces, mirando esos contextos, y si metemos allí también la historia de Jairo y de la mujer que tiene el flujo de sangre, el autor tiene una intención muy clara y él quiere dar a conocer quién es Jesús, ¿sí? Y lo que quiero que vean es que en los evangelios y en la Biblia nada está por casualidad, nada está puesto o nada tiene su orden porque, ay, sí, es que los autores lo quisieron hacer. No, hay siempre una intención, ¿sí?
Los autores no dan una puntada sin dedal. Ellos en todo el tiempo tienen una intención de marcar quién es Jesús y enseñarle a la audiencia quién es Jesús. En ese caso, Juan Marcos, como les decía ahorita, quiere enseñar quién es Jesús a través de las obras que él hace. Entonces vemos que la primera obra que él hace es que Jesús calma la tempestad, ¿cierto? La segunda obra que Jesús hace es que él liberta a ese endemoniado gadareno. Sí, lo liberta de ese espíritu inmundo. La tercera obra que él hace es que revive a la hija de Jairo. Y la cuarta obra que él hace es que sana a la mujer del flujo de sangre. En todas esas obras, ¿ustedes qué creen que el autor está señalando de que quién es Jesús? ¿Qué relación hay en toda esa historia? Porque aunque sean diferentes personajes, diferentes narraciones, hay un solo mensaje en esos en esos 4 relatos. Hay un solo mensaje. ¿Sí lo ven o no? El poder de la palabra de Jesús, no. Ah, Que era el Hijo de Dios. hay un solo mensaje. No, Pau, no es ese. Les voy a desenlazar un poquito. ¿Cómo, Cris? Todos están mostrando que Jesús es Dios, él tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre los endemoniados, sobre la muerte, sobre las enfermedades. Pues no sé. Oh, ese pelado. Cristian, estás muy cerca. Pelado, analiza bien. Sí, porque precisamente les decía desglosar esa parte en que en ese relato de la tempestad, Jesús calma algo, como le decía David, algo atmosférico, algo natural, ¿cierto? Algo que es de la naturaleza. En el endemoniado, Jesús saca a este demonio y lo que él muestra allí es su autoridad sobre ese espíritu inmundo. Con la hija de Jairo, demuestra a Jesús que él tiene esa autoridad sobre la muerte. Y la mujer del flujo de sangre, y con la mujer del flujo de sangre es que Jesús tiene esa autoridad sobre las enfermedades. El único mensaje que el autor está enfatizando allí es que Jesús no lo quiero llamar como tiene autoridad, pero Jesús es superior sobre todo. Jesús es superior a la naturaleza. Jesús es superior que los demonios. Jesús es superior a la muerte y Jesús es superior sobre las enfermedades. Lo que el texto allí en Juan Marcos nos está diciendo es que Jesús prima sobre todo. Jesús es la autoridad sobre todo, como lo decía Cristian. Y que en ese Jesús debe estar cimentada nuestra fe. Esa fe humilde tiene que estar cimentada y confiar en ese Jesús, en aquel Jesús que tiene autoridad sobre la naturaleza, que tiene autoridad sobre los espíritus mundos, sobre la muerte y sobre las enfermedades. Ese es el Jesús en el cual nosotros como cristianos tenemos que creer y que realmente debemos de centrar nuestra confianza en él. Ese es el mensaje que está transmitiendo Juan Marcos allí en esos 4 relatos. ¿Y por qué él está transmitiendo eso? Porque sencillamente venimos de una serie de parábolas en las cuales Jesús está mostrando quién es él y le está diciendo a sus apóstoles, crean en mí. Crean en mí y tengan claro de que yo domino sobre la naturaleza, yo domino
sobre los demonios, yo domino sobre la muerte y yo domino sobre las enfermedades. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros, en el cual nosotros hemos creído. Y eso yo creo que nos debe de llevar a tener un descanso y una confianza plena en Jesús. Porque ¿quién de nosotros ha superado la muerte? Todos vamos a morir. Nadie ha superado la muerte. ¿Quién de nosotros ha sido capaz de frenar un tsunami? ¿Quién? ¿Quién de nosotros ha sido capaz de curar un cáncer? ¿Y quién de nosotros ha sido capaz de libertar a un demonio o aún pelear en contra de él? Ninguno. Y Jesús lo hizo en su forma humana, 100% humano y 100% Dios. Entonces, la enseñanza hoy, mis hermanos, es: confiemos en Dios, que nuestra fe esté basada en Jesús, no tanto por lo que la gente nos dice, sino que realmente confiemos en Jesús, que nuestra fe esté cimentada en lo que Él hizo y en quién es Él. Y eso es lo que Marcos nos está mostrando hoy. Marcos nos está diciendo: Jesús es el Dios todopoderoso y en quien debemos de poner toda nuestra confianza. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció ese gran mensaje que Marcos nos da a través de esos 4 relatos? Y Cristian, te felicito, mi hermano, tienes muy buen ojo, tienes muy buen análisis, porque eso es lo que Juan Marcos nos está enseñando a través de este libro tan bacano y tan precioso, el cual nos ha regalado el Señor. Opiniones, dudas, inquietudes. Bueno, antes de que entremos a eso, quiero mostrarles la tareita que tienen para la próxima semana. Y es que lean Marcos 10 del 17 al 31 y escribir según el texto qué es la fe. ¿Sí? Esto está, pero... ¿Cómo era? Es que no alcancé a anotar. Sí, ya te lo muestro, David, que eso está, pero una belleza. Es que me volví a iniciar las diapositivas. Entonces, ok. Bueno, estamos por acá. Es eso. Entonces, leer Marcos 10 del 17 al 31 y describir según el texto qué es la fe, qué implica o a qué nos invita. ¿Sí? Sara se desconectó y nos volvió a conectar. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos quitó? Yo no acabé de copiar. ¿Qué implica qué? ¿Qué implica
¿O a qué nos invita? Sí, Sara hace rato que salió. Ah, No sé qué pasó con ese muchacho. no, mire que negro me tocó salirme porque Juan y Joel estaban acá agarrados de las greñas. Como cosa rara. Como cosa rara. Entonces, ya que copiaron la tarea, ¿cómo vieron el pasaje? ¿Lo habían analizado de esa manera o nunca lo habían visto? ¿Y qué sintieron? ¿Qué sentimos? ¿Ah? Dice, no sé qué lo analizó. ¿Lo habías visto así o dijiste Gracias, Alicia. son cuatro historias diferentes y cada quien tiene su mensaje allí? No, pues yo lo analicé así porque desde el principio que estamos estudiando Marcos está mostrando a Jesús, está mostrando la autoridad que tiene Jesús sobre todo, ¿sí me entiende? Porque desde el principio ustedes mismos lo dijeron. Entonces uno ya lo tiene presente. Después Fue lo que analiza. Carito le sapió, Carito le sapió. No, Ya tiene Karen la está por ahí. magíster ya tiene la magíster en enseñanzas, no, imposible que no aprenda. Ay, imagínate que ni me enseñan. No. ¿Verdad que para que le enseñe? Imagínate, pues. Eso. No, a mí, por ejemplo, cuando yo leí el texto y lo puedo analizar, a mí me sorprendió mucho. Es cuando usted está leyendo algo como que, ah, sí, yo ya leí eso. O sea, nosotros cuántas veces hemos leído esa historia de Jairo, cuántas veces hemos leído esas cuatro narraciones. Pero cuando yo me di cuenta del mensaje único que tenía ese texto, pues esas cuatro historias, eh, yo dije, la palabra del Señor cada día más lo sorprendía a uno y es verdad lo que dicen muchos autores cuando dicen que nada de la palabra del Señor se queda como allí, ah, sí, ya lo sé, no, sino que cada vez que vamos investigando y cada vez que vamos escudriñando, encontramos mucho más profundidades del texto, ¿sí? Y eso a mí eso me impactó demasiado, como ese único mensaje, Juan Marcos fue tan creativo de transmitirlo a través de sus cuatro historias, pues a mí no se me hubiera ocurrido, y para eso se necesita inspiración del Espíritu Santo, porque muy teso como escritores de la Biblia. Yo necesito que transforme mi capacidad de análisis. No, sabes que eso es de ese análisis, o para poder llegar a ese punto, hay que estar leyendo el texto una y otra vez, Pues yo creo que leerlo, eso leerlo. también es de Dios, porque a veces uno, pues Dios le muestra también otras cosas que a otra persona, o sea, Dios le habla a uno por donde le quiere hablar, porque Mm, puede que a otra persona le muestre ese texto, pero que le hable diferente. exacto. Sí, es verdad. Pero esos análisis y esos estudios, y es lo que yo quiero que ustedes se animen a que no traguen entero, a que no se dejen embaucar con cualquier cosa que le digan, no. Vayan e investiguen y digan, ve si es verdad lo que nos están diciendo o no. Porque muchas veces hay personas que con buenas intenciones nos tratan de transmitir un mensaje bueno, pero que dentro de ese mensaje no está esa idea central de lo que el texto está diciendo, sino que se desvía para otra parte y obviamente nos lleva a cuestionar muchas cosas. Pero cuando uno realmente profundiza en las escrituras y se da la tarea de investigar y se da la tarea de estar leyendo y estar obviamente meditando la palabra del Señor, es cuando nos encontramos con estas cosas y uno dice, quiero más, quiero aprender más, quiero saber más, quiero conocer más de ti. Y eso nos lleva a engrandecer nuestra fe y obviamente a adorar con mucho más facilidad al Señor. Entonces, estos estudios y esto es lo que estamos haciendo con ustedes, es eso, de que se motiven, se animen, no solamente a hablar del Señor, sino también de que ustedes puedan llegar a analizar y puedan tener
esa autocrítica acerca de la palabra del Señor y que el Señor les hable, como decía Pau, de diferentes formas, pero que ustedes tengan conceptos muy claros y que sean como los de Berea, que todo lo que les digan, investiguenlo, léanlo y digan si eso sí es verdad o no es verdad. Y no traguen entero, porque ahí es donde realmente, si tragamos entero, nos da una indigestión y quedamos es graves. Entonces, por eso les motivo, lean, lean el texto, hagan la tarea. Me siento muy grato, y eso sí se lo reconozco, de tenerlos a ustedes como en cierto sentido discípulos. Lastimosamente Eifer no ha podido estar con nosotros, pero él también está pues a la vanguardia de este grupo y qué bueno es tenerlos y que crezcan y que cada día se nutran más de la palabra y que cada día estén aprendiendo más y que estén conociendo un poquito más del Señor. Eso en lo personal eso motiva demasiado y el esforzarse y el hacer las cosas pensando en que ustedes crezcan, no solamente como personas, sino también como creyentes, que crezcan en esa parte del amar al Señor. Eso lo llena a uno de mucha alegría, de mucho gozo. Y uno ver a Cristian analizando de esa manera, uno ver a David reflexionando frente al texto y cómo le habla el Señor a través del texto, y viendo a Pau cómo está animada a hablarle a las personas del Señor, y querer modelar a Cristo, ver a Sara también, el entregada y el sirviendo al Señor en todos los aspectos, alabanza, en lo virtual, en un montón de vainas que ya está metida. Eso ayuda, ver a Emerson crecer también en oración. Eso motiva demasiado y eso realmente llena de gozo el corazón de uno y obviamente más el corazón del Señor. Se glorifica en ello y ver cómo ustedes van creciendo cada día más, eso obviamente llena realmente el corazón de mucha alegría. Entonces, muchas gracias por el empeño que le han puesto, muchas gracias por las ganas que le han puesto. Sé que hay momentos en donde cuesta, hay momentos en donde uno está cansado y no quiere hacer nada, hay momentos en donde uno realmente quiere estar haciendo otras cosas, pero ustedes han estado acá persistiendo, insistiendo y eso se les agradece fuertemente. Y no sé ustedes también cómo se han sentido y hoy qué aprendieron. Cortamente, ¿qué aprendieron hoy en esos 8 minuticos que el Señor les haya hablado? Ya para acabar, porque hoy sí nos alargó, sí, ese tiempo hoy voló, pero de una manera que no pensé que iba a durar tanto. Más, nunca duramos hasta esta hora. Entonces, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué se llevan hoy que el Señor les haya hablado? Y que obviamente lo practiquemos, que ese es el deber ser. Yo voy es como con lo que dijiste de lo de la pasarela, del modelar. Entonces, hice como una frasecita ahí que es como, seamos partícipes de la pasarela que dirige Jesús. Entonces es como eso. Qué buen aforismo, David. Eso es un aforismo, eso es una frase célebre, qué chévere. Entonces es como eso, como sí, o sea, si lo vemos como el modelar, como el seguir, el esculpir, y lo vemos desde el punto de vista artístico, pero también como marchar también en el camino, entonces como que se presta para muchas interpretaciones, pero es eso, como esa pues como que esa palabra y con el tema que estuvimos tocando me parece que va muy acorde y es como algo que uno no ve, o sea, esas perspectivas, igual a lo que decían ahora, que era como el indagar tanto un texto o algo así, entonces como con eso. Qué bueno, David, gracias papá. Los demás, bueno, los otros dos que quedaron ahí. Cristian, ¿qué te llevas hoy de la enseñanza? ¿Qué aprendes hoy y qué quieres practicar? ¿O a qué te sientes retado? Pues esta enseñanza nos muestra una vez más cuán grande es nuestro Dios, ¿cierto? Cuán grande. Nosotros ni lo imaginamos, ni no lo imaginamos nosotros, ¿cierto? Y cuán privilegiados somos de poder decir, este es nuestro Dios. Entonces esto nos reta así a mostrar a Cristo
Mostrar a Cristo en todo tiempo, porque dice la palabra que es en todo tiempo, no cuando queremos, no cuando nos están viendo, es en todo tiempo porque Él conoce nuestros corazones. Entonces sí, eso nos lleva y nos reta, ¿sí? Eso, a mostrar a Cristo. Qué bueno, Cris. Y Pau, ¿qué te llevas hoy en tu corazón? Activa el micrófono, no te escuchamos. Y Emerson también, Qué porque bueno Emerson se hilo, fue. hermano. ¿Cómo? Emerson se embolató con la cuchara. Ah, No, pues obviamente pedirle a Dios mucho discernimiento, capacidad de análisis. Obviamente, pues sí, nosotros ya hemos leído muchas veces esos pasajes, pero no lo había visto pues desde el punto de vista que decía Cris, de relacionarlo de esa manera. Y en parte de nuestra fe, porque nosotros sí creemos en Jesús por sus milagros, creemos en Jesús por lo que Él ha hecho. Incluso creemos y tenemos, o llegamos a decir que tenemos una fe firme porque confiamos en sus promesas, pero se nos olvida lo que es Jesús y la autoridad que tiene Jesús sobre todo. Y yo creo que eso está por sobre sus promesas, por sobre lo que Él puede hacer, por sobre sus milagros. El tener siempre presente que lo que Él es como la mayor, ¿cómo se dice? La mayor fortaleza o la mayor, ¿cómo se dice? Idea en que le podemos poner toda nuestra confianza. sí es. Entonces, qué bueno que se hayan llevado ese aprendizaje y bueno, terminemos en oración y nos despedimos para ya ir a descansar. Padre, te damos gracias por esta noche, Jesús. Gracias por permitirnos, Señor, compartir una vez más tu palabra, Dios. Gracias por darnos, Señor, la salud, Señor, darnos la vida, Señor, para seguir aprendiendo cada día más de ti. Señor, llévanos a practicar, Señor, lo que tú hablas, Señor, a través de tu palabra, Dios. Y permítenos, Señor, que nuestra fe, Señor, sea engrandecida y esté basada, Señor, en tus palabras, en lo que tú has hecho, Señor, en quien tú eres. Tú hiciste milagros, tú hiciste, Señor, la obra en la cruz, resucitaste. Hablaste, Señor, acerca de la vida eterna, hablaste, Señor, acerca de ser bienaventurados, hablaste, Señor, de que tú, Señor, has derrotado al mundo, Señor, y que en ti, Señor, tenemos todo. Y sabemos, Dios, de que tú eres el Dios que tienes autoridad, Señor, sobre todo. La muerte, la vida, la salud, las enfermedades. Tienes la autoridad, Señor, sobre la naturaleza, sobre el universo, sobre todo, Dios. Y que nuestra fe, Señor, esté cimentada en ello, Jesús. Llévanos a crecer cada día más, Señor, en confianza hacia ti. Y cada vez, Señor, que nuestra fe, Señor, sea quebrada, Señor, o que quizás mengue, Señor, ayúdanos a recordar, Señor, estas palabras. Y ayúdanos, Señor, a recordar quién eres tú. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que los siervos vaya, descansen, coman, relájense y nos vemos dentro de 8 días. Esta semanita sí estaré más pendiente de ustedes, que la semana pasada no estuve tan pendiente, pero esta semana sí los voy a saludar un poquito más. Listo. Bendiciones, mis hermanos, y descansen. Chao, feliz noche. Chao. Descansen.